Debo recordarles que la no conexión de la cámara amerita una disminución en la puntuación de 1.5 por cada día de clase en los cuales las cámaras de ustedes no han estado conectadas. No quiero después llantos, no quiero después reclamaciones cuando yo les diga que la nota es de tal valor debido a que fui descontando el 1.5 por cada clase en las cuales no se conectaron con sus cámaras. Dicen que en guerra avisada no muere soldado. No quiero después polémicas, conflictos ni discusiones. Yo creo que he sido bastante enfático, bastante claro y reiterativo en ese pedido. Las cámaras deben estar conectadas. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a continuar con el desarrollo de la unidad número 3. Le voy a preguntar a Giancarlo, a Jean Recarde, si él sabe a estas alturas del juego cuál es el título de la unidad número 3. Profesor, lo que estamos viendo como tal eran los bienes. Ajá, pero ¿cuál es el título de la unidad número 3? Derechos reales distintos al dominio. No. El título de la unidad número 3 son los bienes. Los bienes. Esa es la unidad número 1. Correcto, la unidad número 1. Pero no me consultó la número 3. No, la número 1. Unidad número 1. La número 1 son los bienes. Los bienes, muy bien. Por supuesto que para comenzar a hablar de los bienes tuvimos que hacer primero un pequeño paneo por lo que son los derechos reales y los derechos personales. Tema que además fue individualizado y se le pidió al ciudadano Carlos Ceballos que nos hiciera un análisis comparativo entre derechos reales y derechos personales. De allí se derivó entonces las acciones reales y las acciones personales, que es un tema que hoy nos va a aclarar la ciudadana Mildred Mejías. Entonces, Mildred, dentro de un momentico ya vas a tomar la palabra, espérate que yo concluya y cuando yo te diga que tomes la palabra, inicia. Ajá. Por otro lado, como bien lo dice Jean, sí, hemos estado hablando de los bienes, hemos estado hablando de los distintos tipos de bienes, sus características, su regulación, hemos hablado de los bienes de acuerdo a la doctrina y por supuesto hemos hablado de otras categorías de bienes, como por ejemplo los bienes desde el punto de vista económico. Nos compete entonces para hoy culminar con lo que son los bienes desde el punto de vista de la doctrina y a lo mejor también desde el punto de vista del Código Civil. Para ello entonces está previsto que en la sala 4, encabezadas en este caso por Hilary Azuero, den continuidad a la presentación que venían realizando de ese tema y luego cada sala va entonces a explicar lo que se refiere estrictamente a la clasificación de los bienes según el Código Civil ecuatoriano. Aprovecho para decirles que la próxima semana entraríamos en la unidad número 2. Próxima semana entraríamos en la unidad número 2, en unidad que se denomina modos de adquirir el dominio. Modos de adquirir el dominio. Entonces, para esa semana, pues vamos a trabajar en principio los modos originarios de adquirir el dominio. Entre ellos están la ocupación, la acepción, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción adquisitiva. Entonces vayan ya a partir del término de esta clase, vayan revisando el aula virtual, vayan revisando el Código Civil en lo que se refiere a esos aspectos para que entonces el lunes ya podamos dar inicio sin mayor contratiempo a la revisión de esa unidad. Entonces, repito, la unidad se llama modos de adquirir el dominio. Vamos a empezar con los métodos originarios. Entre esos métodos originarios está la ocupación, está la acepción, está la prescripción adquisitiva, está la tradición, está la sucesión por causa de muerte. Entonces, cada uno de esos aspectos están regulados en el Código Civil. Vamos entonces a empezar a revisar, como les digo, el Código Civil
para ya el lunes estar un poco más en sintonía con el punto. Muy bien, joven, entonces vamos a darle la palabra a Mildred Mejías, para que nos haga un análisis comparativo entre lo que son acciones reales y acciones personales. Ya, mi Profesor, compañera disculpe una Paola me va a consulta. compartir. Profesor, si me escucha, disculpe. Dígame. ¿Será que podemos culminar con el tema de los bienes que tenemos pendiente en nuestro grupo y de ahí pasar a lo de Mildred? Prefiero que sea Mildred primero, porque Mildred estaría cerrando lo que son los derechos reales y los derechos personales. Ya. Luego, si hay personas pendientes antes de la sala 4 o antes de Hilary Azuero, bueno, tomarían la palabra de esas personas para luego darle continuidad a Hilary, que fue la que quedó en turno al bate el día lunes. Entonces comenzamos con Mildred y luego continuaríamos con los alumnos que tengan algún aspecto rezagado, a excepción de la sala 4, que es la que le corresponde. Adelante, Mildred. Ya, mi compañera Paola me va a compartir la infografía. Muy bien. Jóvenes, ¿será que yo puedo pedirles un favorcito antes que Mildred arranque? Pedirles que por favor me comenten cómo les está yendo con la materia de derecho constitucional. Mal. Feo, pero ahí vamos. Ajá, pero explícame, argumentame por qué mal, por qué feo. Porque tomó una prueba y nos caímos. Tomó una prueba y se cayeron. ¿Y por qué se cayeron? O sea, profesor, no es por hablar mal de las nuevas profesoras, pero no, o sea, no, a mi parecer no explican muy bien o sea, lo que dan. La profesora ni siquiera proyecta su propio material. Nos hace que entremos al aula y lo busquemos, porque ella no tiene oficina y entonces da la clase en la biblioteca y en la biblioteca a veces hay ruido. No, pero Y bueno, ya ella se le asignó un aula para que dé las clases. bueno, y Ya ella entonces tiene un no aula. comparte, porque si comparte se le va el audio, la visión, no sé qué cosa es. Y El bueno, internet creo que sí. porque así como nos exigen a nosotros presentar nuestros materiales, nuestras cosas, creo que ahí también debería ser. Ajá, ¿y qué estaban esperando ustedes para hacerme esas observaciones? Yo le dije al Eso no profesor, me dicen nada. Recuérdense que yo, en primer lugar, o primero que todo, soy el coordinador de la carrera y yo debo velar porque los profesores pues realicen su trabajo de manera idónea, adecuada, de tal manera que ustedes realmente puedan estar recibiendo pues una educación de calidad. Y si ustedes no me informan, yo no puedo hacer nada. Esa es la opinión de Ángela, ¿es opinión generalizada del curso o es simplemente una opinión personal de Ángela? no, profesor, sí es una opinión general del curso. ¿Quién Opino yo. está ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? hablando? ¿Quién habló? Profesor, ¿me escucha? Disculpe. Saskia está hablando. Sí, adelante, Saskia. Bueno, sí, realmente yo creo que de forma personal yo considero que podría ser la clase un poco, no sé, está fallando tal vez un poco en cómo llegar a nosotros la información, porque realmente, o sea, sí nos explica el tema, pero tal vez es como la forma o los ejemplos que da, que en ocasiones no son tan claros. Entonces yo creo que tal vez la forma en que ella imparte su clase no nos hace llegar muy bien la información, porque tampoco podemos decir que no da o que no explica, porque sí explica, pero lastimosamente la información no llega totalmente clara, creo yo. O bueno, de forma personal me parece que no estoy tan clara en ciertos temas con ella. Entonces, no sé, tal vez
podría ser un poco más didáctica o algo por el estilo. No estoy segura, sinceramente. De todas formas, este es el primer parcial y yo creo que ya culminando un primer parcial hay que hacer las observaciones del caso, porque si no, luego vamos a estar con muchos estudiantes quedándose en esa materia y nos abre prácticamente la mitad del siguiente semestre. Es correcto, por eso es que tienen que estar muy pendientes, porque esa materia les priva otro poco de materia en el siguiente nivel. Entonces, si ahorita somos 16, para el cuarto nivel llegarán 8, 7. Entonces, ustedes tienen que comentarme a mí todas esas cosas para yo poder tener información y poder accionar o actuar o tomar alguna decisión o buscar alguna estrategia, algún mecanismo de mejora. Profesor, y con la profesora también, por favor. Duro, no te escuché. Y con la profesora de procesal también, por favor, porque a ella sí no le entiendo es nadita, profesor. Nadita, nadita, nadita. Me También siento tienen problemas. estudiante. También hay problemas con la profesora de procesal. Todos tienen problemas con la profesora de procesal. Profesor, yo siento que No tanto. La mayoría, profesor. Ay, ¿cuáles son los problemas con procesal? Profesor, mire, también una de las cosas es que ella está aprendiendo a utilizar el aula virtual y eso también nos está perjudicando, porque por decir, hay tareas que ella dice son hasta tal hora, por decir a las 12 del día, pero ella las sube hasta las 8 de la mañana. Hace poco nos dio una tarea de subir un video acerca de unos mapas mentales y yo la subí y me salía como no borrador, no guardado, algo así. Y yo le escribí, profesora, tengo este inconveniente, ¿por qué me sale esto si todas las tareas yo las subo normalmente? Y me dice, solo escríbale a un compañero que la haya podido subir. Gracias. Así. Y a otras veces ni me ha respondido a los mensajes que yo les he escrito porque realmente no he podido subir las tareas. Se las subí por correo y no sé si me llegará a calificar la tarea o no. Entonces son cuestiones que también nos perjudican a nosotros. Ok, ok. ¿Y hay alguna otra materia donde tengan alguna situación también complicada? Profesor, Son estas materias. profesor, sobre lo que dijo Noeli de que la profesora que no sabe si le califica o no, a mí también me pasó y yo le escribí y me dijo que sí, o sea, si tú subes la tarea, sí te sale el borrador ahí, o sea, sí lo puede ver, ya las calificó. Estaban ahí los que subieron, los que confirmaron y nosotros los que no enviamos y salía borrador, ahí así le llega igualmente, así que sí iba a calificar sobre eso, porque ya es error como que de ella no avisarnos que tenemos que confirmar y bueno. Pero ella a mí me dijo que no estaba enviada, que hasta ahorita no había subido la tarea, o sea, sí me lo dijo. A mí ayer Me dijo que el correo le envié por correo. Sí, calificado, me dijo que ya estaba hasta calificado y todo. No sé, la verdad. Ok, entonces procesal y constitucional. ¿No hay ninguna otra? Bueno, déjenme entonces conversar con esas profesoras a ver qué pueden ellas hacer para mejorar esa situación. De todos modos, bueno, ustedes saben que luego viene una evaluación de cada profesor y ahí ustedes también tienen la posibilidad de evaluar el desempeño, el desarrollo de cada profesor para que la coordinación o en su defecto la dirección académica pueda tomar cartas en el asunto. Pero bueno, voy a hablar con ellas a ver qué es lo que podemos mejorar. Muy bien, entonces bueno, ahora sí pues Mildred, adelante. Ya, mi compañera Paola me va a compartir la infografía. Paola, adelante. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Esta mañana les voy a exponer acerca de las acciones reales y acciones personales. Antes que todo, voy a decir un concepto acerca de lo que es la acción. Ya, la acción es la persecución judicial de un derecho y este comprende todos los medios eficaces y se apoya en la fuerza social
que tienden a obtener, a conservar o recobrar los derechos individuales consagrados por la ley. Ya. Ok, ahora explícalo en tus palabras, Mildred. Ahora explícalo en tus palabras. ¿Qué es para ti una acción? Ya. Una acción es aquello que está puesto en la ley y, o sea, es que trata de una acción de más judicial, ya, pues, entonces, por ende corresponde a lo que es el derecho. Ajá, podemos decir que las acciones son mecanismos jurídicos, ¿verdad?, que le van a permitir al individuo subsanar, perseguir, reclamar, exigir, promover tanto sus derechos reales, que son, entendiendo por derechos reales, ese poder que él tiene sobre un bien que le pertenece, esa posesión que él tiene sobre un bien que le pertenece, o sobre derechos personales, entendiendo por esto que es esa facultad que tiene el individuo para solicitar que le cumplan determinadas personas con cosas que están allí pendientes. Entonces, las acciones son esos mecanismos que permiten a los individuos poder ejercer tanto esos derechos reales como esos derechos personales. Son mecanismos que están establecidos en la misma ley, están establecidos en el ordenamiento jurídico. Continúa. Ya. El origen de la acción real y personal. Las acciones se dividen lo mismo que los derechos de que nacen reales y personales. Esta es la clasificación tradicional que consagraron las instituciones del justiniano en el derecho romano, como la suma división y la división fundamental. Este también bloquea, producido a las legislaciones modernas, clasifican también los derechos reales y personales. Ya. La diferencia de estos dos... Ya va, que estamos mal. O sea, yo no tengo problema que ustedes lean el material que estén utilizando, yo no tengo problema en que lo lean, pero debemos siempre explicarlo, o sea, debemos tratar de demostrar qué fue lo que entendimos de eso que estamos leyendo. No es simplemente que yo voy a presentar una diapositiva y la voy a leer y ya. No, hay que tratar de demostrar qué entendí yo de eso que acabo de leer. Entonces lea y después me dice qué entendió, cómo lo entendió, si lo entendió, no lo entendió. Entonces ahí estamos hablando del origen de la acción real y personal. ¿Cuál es el origen de las acciones reales y personales? En sus palabras, ¿cuál es el origen? Nace en el derecho romano, en las instituciones del derecho romano. Ok, entonces eso es importante. Usted tiene que decir entonces las acciones es un concepto que hoy día permanece en nuestro derecho actual, pero que viene desde el derecho romano, desde esas primeras, vamos a decir, desde esos primeros momentos pues, en que se empieza a hablar de derecho en Roma. Desde allí viene el concepto y aún se mantiene hoy día en nuestros derechos actuales, modernos, contemporáneos. Siga, avance. Ya. La diferencia que existe entre estos dos es que ya el derecho real son los que tienen como origen, como génesis, un derecho real sobre una cosa. Ya. Y los personales, estos tienen un respecto que se determina en una persona. Ajá. Ya. Explíquelo. Ya, de que los derechos reales se basan en lo que es sobre una cosa y los personales hace referencia a lo que es a la persona. Ok. Ya. De otra forma, la acción real surge del derecho que tiene respecto de las cosas y la acción personal la que se tiene respecto de una determinada persona, así como lo indiqué. Ok, es importante señalar que más adelante vamos a hablar de acciones posesorias, de acciones de reivindicación,
que son fundamentalmente acciones reales. Entonces, en el desarrollo de esta materia vamos a tocar esos conceptos nuevamente. Ahorita lo que quiero es que estén claros que todo derecho real va a generar una acción real y todo derecho personal va a generar una acción personal. Ya. También ahí en la lámina se muestra lo que son los derechos de obligación o crédito. Y esto únicamente señala de que una persona señalada o determinada cuyo derecho es el objeto del derecho del acreedor. Ajá, te pregunto, Mildred, ¿un derecho de crédito es un derecho real o un derecho personal? Real. No. ¿Por Un qué es derecho de personal? crédito son derechos personales. Acuérdate que el derecho de personal se denomina también derecho de crédito. Que son Ah, esos, ya. esos derechos, son las exigencias que usted le puede hacer. Por ejemplo, yo voy a Frutimanía, me compro una hamburguesa o un, no sé, un sándwich, y entonces le digo, yo te lo pago el próximo sábado. Ajá, entonces eso te genera a ti un derecho personal, porque tú me vas a exigir a mí, profesor, mire, cuando usted me dijo que me iba a pagar el sábado el sándwich, ya hoy es domingo y no me ha pagado, págueme mi sándwich, es un derecho personal. Un derecho real que usted tiene allí es que usted es la propietaria de ese establecimiento. Creo yo que es así, ¿no? Que usted es la propietaria de ese establecimiento, eso le da a usted un derecho Sí. sobre ese establecimiento, sobre las cosas que están allí en ese establecimiento. Entonces, el derecho real, vuelvo y repito, es eso que se nos permite a nosotros por ser dueños de las cosas, por ser titulares de las cosas, de nuestra casa, de nuestro carro, de nuestros bienes muebles y nuestros bienes inmuebles. Y los derechos personales son esas facultades que se nos otorgan para exigir que nos cumplan con las cosas. Yo contrato, por ejemplo, pago por adelantado que me vayan a hacer el mantenimiento de un aire acondicionado. Bueno, un derecho personal me permite a mí que yo debo exigirle a la persona que me va a hacer servicio que vaya y me cumpla, o que me pague una deuda que contrajo conmigo. Entonces tenemos que estar claro qué es un derecho real y qué es un derecho personal. Los derechos reales son los que tienen que ver con el hecho de que nosotros somos dueños de las cosas, de que las podemos usar, disfrutar, enajenar, transformar, transferir sin el intermedio de terceras personas. Los derechos personales son los que se derivan luego de esas mismas relaciones. Pues si usted vende un carro, ¿verdad? Y por ejemplo lo vendió a crédito, usted está ejecutando el derecho real cuando lo vende. Cuando usted lo vende, está ejecutando su derecho real de venderlo. Ahora bien, como lo vendió a crédito, entonces usted tiene un derecho personal que es el de exigirle a esa persona que le pague las condiciones que se pactaron la venta. Y si no lo vende, entonces tiene que demandarlo, tiene que ejecutar las cosas que haya establecido en el contrato, en el convenio para la venta de ese vehículo. Entonces, ojo con eso, tenemos que estar clarito, derecho real, derechos personales, desde el punto de vista de objetos del derecho, y no confundir derechos personales con los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos son el nombre, la ciudadanía, la nacionalidad, el domicilio, el parentesco. Esos son los derechos personalísimos. Los derechos personales en el ámbito del objeto del derecho o de los bienes es esa facultad que tenemos de exigir que nos cumplan con las cuestiones que se han establecido previamente. No sé si me explico, no sé si me hago entender, no sé si soy claro, Sí. no sé si hago llegar el mensaje. No vaya a ser que le pregunte la profesora de procesar a ustedes, mire, ¿y cómo son las clases con objeto del derecho? No, ese profesor no entiende nada, ese mensaje no llega, eso no sé, ahí estamos perdidos. ¿Ah? O les pregunte cualquier otro profesor, el director académico, que un día venga y les diga, mire, quiero saber cómo el profesor Guaira da sus clases. Ah, no, yo no le entiendo nada, no se le entiende. Entonces, ojo con eso, pues, ojo con eso, hay que poner de parte y parte. Mildred, entonces háganos una conclusión, Mildred, sobre acciones reales y acciones personales. ¿Qué te quedó a ti en tu CPU cerebral? Ya, los derechos personales también son llamados derechos de obligación. Ajá. Y algo que
también indica es que este se ve afectado en el momento en que la persona que está obligada no hace lo que debe hacer, no cumple con aquello. Ok, entonces vuelvo a un ejemplo. Usted compró un vehículo, ¿verdad? Bueno, eso le da a usted unos derechos sobre el uso, goce, disfrute de ese vehículo. Esos son sus derechos reales. El uso, el goce, el disfrute. Por supuesto, hay ciertas limitaciones que establece la ley, pero en general el goce, uso y disfrute de ese vehículo son sus derechos reales. Viene una persona y la choca, ¿verdad? Y esa persona que la chocó es el responsable del choque, eso le genera a usted unos derechos personales, que es la exigencia de que le reparen su vehículo, que alguien le cumpla la reparación, ya sea el que le chocó o si usted tiene una póliza de seguro, la póliza de seguro que le cubra los daños ocasionados a su vehículo. Usted tiene ese derecho de reclamar que le cumplan con la reparación de su vehículo. Ese es un derecho personal. Igual pasa con su casa. Usted tiene su casa, bueno, sus derechos reales son de gozarla, usarla, disfrutarla, venderla, transformarla, cederla, donarla, si es el caso. Esos son sus derechos reales. Ahora, ¿cuáles serían sus derechos personales? Que nadie se le puede venir a meter en su casa, que no, que yo voy a pasar la noche aquí, por lo me dio la gana, ¿no? ¿Cómo es eso? Es mi casa, no es la tuya. Entonces, esas cosas son derechos personales. Usted tiene el derecho de sacarlo de su casa o de solicitarle a una autoridad competente que lo desaloje de su casa. Espero que entonces con esta explicación breve podamos tener más claridad en lo que es un derecho real y lo que es un derecho personal en esta materia objeto del derecho. Derecho real, derecho personal. Y las acciones reales, vuelvo y repito, son esas acciones entonces, las reales van en función de si el derecho es real y las personales van en función de si el derecho es personal. Por ejemplo, si usted tiene su vehículo, ¿verdad? Y usted se lo roban, por ejemplo, bueno, usted tiene acciones reales que le permiten ante usted ir a buscar su vehículo o con la autoridad competente solicitar que le devuelvan su vehículo. Esas son acciones reales, acciones de reivindicación o acciones de posesión. Por el otro lado, si usted no le han pagado el vehículo que vendió a crédito, por ejemplo, o si la póliza de seguro no le cubre los daños ocasionados por el choque, o si la persona que la chocó no se quiere hacer responsable de los daños causados, usted lo demanda. Usted va, busca y le demanda a la persona para que le cumpla con los daños ocasionados a su vehículo. Esa es una acción personal. La acción personal va directamente contra una persona de manera específica, la acción personal. La acción real básicamente va contra todos. O sea, nadie se puede meter en su casa, nadie le puede quitar su casa, mientras usted sea la propietaria de ella. No sé si quedó un poco más claro el asunto. Sí. Bueno, entonces dicho esto, no sé si tienes algo más que agregar, Mildred. De que los derechos reales son los que dan a su titular autoridad sobre un bien. Muy bien. Y muy los bien. personales otorgan la facultad de exigir un dicho comportamiento. Eso está muy bien. Como conclusión final, eso último que acaba de decir Mildred está muy bien. Vuélvalo a repetir de manera más concreta, clara y precisa. Cuando nos referimos a los derechos reales, indica de que son los que dan titular a autoridad sobre un bien. Y los personales son aquellos que, a diferencia de eso, que otorgan la facultad de exigir un comportamiento, conducta a una persona. Muy bien. Bueno, ok, entonces creo que con esto estamos claros en eso de derechos reales, derechos personales, acciones personales. Más adelante, como les digo, vamos a estar trabajando tanto con los derechos reales como con los derechos personales, como con las acciones reales, como con las acciones personales. La materia básicamente se desglosa, se disemina allí en todo eso. Pues allí vamos a ir viendo cada una de esas cosas a través de la revisión del Código Civil ecuatoriano. Recuerden ustedes que estamos en Código Civil, que es derecho privado, y estamos viendo la parte de bienes del libro 2 del Código Civil.
En la materia anterior vimos el libro 1, personas. Aquí estamos viendo el libro 2, que son bienes. Más adelante verán en otros derechos, verán el libro 3, verán el libro 4 del Código Civil. Bueno, joven, entonces ahora sí vamos a darle paso a la sala 4, que en su momento estaba tomando la palabra la ciudadana Hilary Azuero. Entonces, empecemos retomando con ella y por supuesto Hilary trata de ubicarnos en tiempo y espacio para que podamos hacer conexión clara y precisa de lo que tú nos estabas explicando. Ya, buenos días, disculpe, ¿quién va a compartir la pantalla? ¿O tengo que compartir yo? Mientras sucede eso que está pidiendo Hilary, debo recordarle que nosotros perdimos 2 días de clase por los feriados y en algún momento tenemos que recuperar esas 3 horas de clase. Entonces vayan ubicándome por ahí un día, una hora, en la cual se pueda hacer la recuperación de esas 3 horas debido al feriado. Profesor, entonces todos los feriados los vamos a recuperar. Bueno, debería ser así para poder cumplir a cabalidad con el programa, pues con el sílabus. No es obligatorio, no, tampoco. Hay unos feriados que son obligatorios de descanso y no se tienen que recuperar, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el del miércoles 3, ese sí se debe recuperar. Ya, listo. Ya puedo comenzar, profesor. Adelante, Hilary. Lucas. Para continuar con la exposición, podemos decir que en el libro número 2 del Código Civil Ecuatoriano, ahí precisamente se hace referencia a los bienes y a su dominio, posesión, uso, goce y disfrute, y también a las limitaciones que pueden afectar al dominio. Esto está explícitamente dentro de los códigos 600, dentro de los artículos 602 hasta el 1014. Ajá, te corrijo ahí un momentico, Hilary, te corrijo ahí o te pregunto o te pido explicación. ¿Por qué tú dices del 602 al 1014? Si porque en esa sección... 183. ¿Cómo? O sea, la materia que se refiere a los bienes comienza a partir del 583. Ah, sí, pero... o sea, estoy hablando con relación al dominio de los bienes, la posesión, el uso, el goce, las limitaciones. Todo eso que estoy mencionando está a partir del 602 al 1014. Ajá, pero fíjate, a partir del 602, ni siquiera comienzas en el dominio, porque el dominio comienza en el artículo 599, según el Código Civil que yo tengo aquí en mis manos, vigente actualizado. El dominio comienza en el 599. El dominio. En cambio, las varias clases de bienes comienzan en el 583. O sea, yo prefiero que digas que todo lo que tiene que ver con los bienes, su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones, arrancan en el 583 y van hasta el 1000 y pico, si es cierto. Van hasta el 1000 y pico. Ya, listo, correcto, profesor. Entonces, todo lo referente a los bienes en el Ecuador arranca desde el artículo 583 hasta el 1014. En el campo del derecho, bien es aquello que la persona natural o jurídica puede tenerlo o hacerlo suyo para su uso y disfrute, como ya lo mencioné. Actualmente, en el artículo 583 del Código Civil Ecuatoriano, se establece que los bienes consisten en cosas y estas son cosas corporales e incorporales. Las cosas corporales, en este caso, son las que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por los sentidos. En este caso, podemos poner un ejemplo claro, tal como una casa, un libro, un carro, mientras que las cosas incorporales
son las que consisten únicamente en meros derechos, como los créditos, las servidumbres, entre otras cosas. En el artículo 602 del Código Civil ecuatoriano se expresa que hay cosas tales como el alta mar que no son susceptibles de dominio. Con esto se puede deducir que cosa es todo lo que tiene alguna forma de existencia, material o inmaterial, y que ésta puede ocupar tanto un lugar o no en el espacio. Esta también puede ser, la cosa puede ser susceptible o no de un bien económico o de apropiación. En este caso, ya mencioné el alta mar, que no es susceptible de apropiación. También podemos establecer un concepto pertinente con respecto a lo que son los bienes y las cosas. También podemos decir que las cosas son percibidas por los sentidos, como ya lo mencioné. Se las puede ver, tocar, sentir. Y también los bienes, en cambio, a diferencia, son aquellos que representan en sí una utilidad apropiable para el hombre y estas pueden incorporarse al patrimonio del ser humano, como por ejemplo una casa, un terreno, entre otros. Mis compañeros van a continuar con la exposición, acotando más acerca de los bienes y los tipos de bienes existentes. Ok, permíteme entonces concretar nuevamente el punto. Tengo que aclarar la situación para que todos estemos bien al día. Miren. Esta materia se llama Objetos del Derecho. Trata fundamentalmente sobre los bienes. Los bienes en el Código Civil ecuatoriano se encuentran en el libro 2. El libro 2, que como bien lo dijo Hilary, se denomina de los bienes de su dominio, posesión, uso, goce y limitación. Y ese libro arranca desde el artículo 583 y básicamente llega hasta el artículo 992. Artículo 992. Entonces, del 583 al 992 es la materia que nosotros vamos a estar desarrollando en este curso de manera fundamental, de manera básica. Porque, ¿qué pasa? A partir del artículo 993 ya entramos en el libro tercero. Y el libro tercero se refiere a la sucesión, a los testamentos. Y eso ya entra en el derecho sucesorio, que es una materia que ustedes van a ver más adelante, derecho sucesorio. Entonces, a nosotros nos compete en esta materia denominada objeto del derecho, solamente revisar de manera fundamental el libro 2 del Código Civil ecuatoriano. Y el libro 2 del Código Civil ecuatoriano va desde el artículo 583 al artículo 992. Por favor, tomen debida nota. Asienten eso allí en algún lado donde no se les vaya a olvidar. Objeto del derecho, libro 2, Código Civil ecuatoriano, artículo 583 al 992. A lo mejor tenemos que ver en algún momento alguna otra cosa de otros libros del código, pero lo fundamental, lo básico, es eso que está contenido en el libro 2 y que va del 583 al 992. Hilary, revisa de dónde sacas esos 1014 y todas esas cosas que tú mencionas allí para que podamos luego tener total claridad, ¿oíste? Ya, listo, profesor. Sí, ya noté. Dale. Ok, seguimos entonces con el resto de compañeros que tienen que hacer sus aportes de la sala 4. Compañero, ¿puede compartir la diapositiva, por favor? Ok. Bueno, dando una pequeña introducción de lo que habló mi compañera Hilary, podemos decir que los bienes en sí hacen referencia a aquellos elementos que satisfacen necesidades humanas dentro de la vida diaria.
Estos se componen de diferentes características en base a su uso. Las principales características de los bienes son las siguientes. Materiales. Los bienes pueden tocarse, esto quiere decir que son tangibles, por lo que también es posible su transformación. Utilidad. Estos son capaces de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá, pero ya va, antes que pases, explica allí, pues explícate ahí con un ejemplo, un bien material, esa característica de material en un bien, esa característica de utilidad en un bien. Trata de explicar eso en palabras propias o con un ejemplo. Ok, un bien material en este caso, que como dice también puede ser posible su transformación, vendría a ser el cacao. Pues el cacao es un bien material ya que se puede tocar, por lo tanto es tangible. Con las pepas después podemos elaborar lo que es chocolate. Muy bien. Entonces ahí lo hemos llevado a una transformación. Muy bien. En utilidad podemos poner la leche, ya que podría satisfacer nuestros deseos de hambre. Ajá, y con el cacao no puedes explicar la utilidad, con el cacao, con el mismo bien cacao. También. Ajá. El cacao también lo podemos, o sea, al ingerirlo, Es un alimento, ¿no? está satisfaciendo nuestras necesidades de hambre. Chocolate caliente en un tiempo así frío es buenísimo. Pues. Claro, y también como fruta. Igualmente, ajá. Entonces también como utilidad el cacao se puede utilizar como ejemplo. Muy bien. Avanza. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Transferibles. Los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la compra y venta. En este caso podemos poner una casa. Alguien que esté vendiendo una casa, entonces mediante el proceso que tienen que hacer de la compra y de la venta, de poner esta casa a su nombre, pues bueno, este bien está siendo transferido. Ajá, y con el cacao, haz el ejemplo con el cacao. ¿Le gusta el ejemplo del cacao? Bueno. Ah, me gustó el cacao, me gusta el chocolate. Ya, sí, podemos poner de ejemplo las personas que tienen fincas y ponen a vender estos productos. Entonces también mediante la compra y venta, o sea, yo vendo el producto a mi compañero Jean y él me lo compra. El agricultor, por ejemplo, se lo vende a Chocunión, que es un emprendimiento que está apoyando la universidad. El productor se lo vende a Chocunión y ahí se está haciendo la transferencia. Pues ya no le pertenece a este agricultor, sino a la que le pertenece a Chocunión. Y luego Chocunión lo va a transformar y se lo venderá en paletas, en tabletas o en polvo a terceros, pues a otros consumidores más directos de ese cacao o de ese chocolate en definitiva. Muy bien, seguimos. Escasez. Los bienes son escasos debido a que en general no se encuentran en abundancia y por ello casi siempre tienen un valor no relacionado. Por ejemplo, la leche. Es un bien escaso porque es un producto limitado. Aquí también podríamos poner el ejemplo del cacao en otros países. O sea, Ecuador es un país rico en cacao, pero hay otros países que les gusta esta fruta y para adquirirla Ecuador tiene que exportar cosas que allá tienen un valor muy, muy elevado. Aquí un cacao nosotros lo compramos a $1, en cambio ellos tienen un valor allá como de $5, una unidad. Ok, y yo te pregunto, ¿aquí en Ecuador el cacao es escaso o es abundante? Abundante. Mi compañera Katherine tiene una finca llenita de cacao. ¿Por qué tú crees que el cacao aquí en Ecuador es abundante? Porque tiene tierras fértiles, ricas en nutrientes que ayudan a su crecimiento y el ambiente también tiene mucho que ver con eso. Los bienes abundantes normalmente no tienen dueño. ¿No puede repetir? El cacao tiene dueño y tiene precio. Ojo con eso, esas características se las voy a preguntar yo en el examen. Por ejemplo, el cacao es un bien que tiene dueño, es un bien que tiene precio. Eso los hace ser bienes escasos, porque los bienes abundantes son aquellos que no tienen dueño, por ende no tienen precio.
cualquiera lo puede tomar sin ningún tipo de problema, como el aire, el agua en alta mar, el agua en el medio de un gran río, los bosques, la flora, la fauna, son bienes que se puede decir abundantes, libres. Pero el cacao no, el cacao sigue siendo, a pesar de que Ecuador tenga una producción importante de cacao, no se puede considerar un bien abundante, sigue siendo un bien escaso. Muy bien, Ángela, ¿algo más para cerrar tu participación? Sí. Entonces podemos decir, a modo de conclusión, que los bienes son en sí cosas materiales o inmateriales también, que desde un punto de vista jurídico, en nuestro caso, son objetos de derecho. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ojo con las características de los bienes. Pues aquí estamos hablando de las características de los bienes de manera muy general, desde el punto de vista de la doctrina. ¿De acuerdo? Luego, cuando estemos en el Código Civil, vamos a ver que hay unas características que son más específicas. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la doctrina y desde el punto de vista de otros bienes, ¿no? No solo los bienes jurídicos como tal. Ajá, entonces, Ángela, ¿quién va a conversar ahora? Gianfranco, profesor. A continuación vamos a comentar acerca de los tipos de bienes. Como punto inicial, tenemos que tener en claro que no todos los bienes que tenemos a nuestro alrededor son iguales y presentan las mismas características. Es por ello que es especial o es importante determinar qué tipos de bienes existen y cuáles son sus características, ya que esto es lo que determina el uso y el tratamiento que se le debe dar, sobre todo a nivel administrativo. Bien, partamos de lo que es un bien. Un bien es todo inmueble, mueble o derecho que puede ser valorado económicamente y que siempre tiene un dueño o a su vez un poseedor. Así, un bien es toda existente que puede ser perceptible o no por los sentidos. De ahí que los derechos pueden ser también bienes. Sin embargo, en economía consideran bienes aquellos elementos físicos que de cualquier manera satisfacen las necesidades de las personas. A continuación, existen diferentes tipos de bienes, entre ellos están los bienes inmuebles, que es aquel que no se puede transportar de un lugar a otro, de tal forma que el rato que se vaya a hacer su traslado puede ocasionar su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte de un terreno específico. De manera que los bienes inmuebles son caracterizados por su posición física, es decir, que se mantienen inmóviles en un lugar determinado. Hay que señalar que los bienes inmuebles... Ejemplo de un bien inmueble. Ya, pueden ser, también son ahí reconocidos los bienes raíces, que son las tierras, los edificios, las construcciones. Y estos son algunos ejemplos de los bienes inmuebles. En su contrapartida, los bienes muebles son aquellos bienes de naturaleza tangible que por sus características se pueden trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad. Pregunto, por ejemplo... Jan, disculpa, te pregunto por lo que acabas de decir. ¿Un bien inmueble entonces no es tangible? Un bien inmueble no es tangible. O sea, por lo que acabas de decir, que te entendí cuando hablaste de los bienes muebles, que los bienes muebles en cambio son tangibles. Entonces te pregunto, ¿los bienes inmuebles no son tangibles? No, yo dije, los bienes muebles son aquellos bienes de naturaleza tangible. Dije, en contrapartida, voy a hablarles sobre los bienes muebles. Ya concluí, con los ejemplos concluí. Te pregunto, ¿los bienes inmuebles son tangibles? ¿Sí o no? No. ¿Cómo que no? No, profesor. ¿Cómo que no? Una casa es tangible. Un edificio es tangible. Un terreno es tangible. Tangibles, los bienes inmuebles y los bienes muebles son tangibles. La diferencia entre ellos es que unos se pueden desplazar y otros no. Ya, tangible hace referencia a que se puedan tocar.
Claro, palpar, se Ya, pueden ver, sí. observar, Sí, probar. disculpe, no logré entender bien. Ok. ¿Puedo continuar? Adelante, no, lo importante no es que continúe, lo Ya. importante es que hayas entendido lo que estamos Sí, hablando. sí, disculpe, no había entendido muy bien la pregunta. Ok. Listo, entonces los bienes muebles son de aquellos bienes de naturaleza tangible que por sus características se pueden trasladar a un lugar a otro sin perder su integridad. Por lo tanto, los bienes muebles se pueden transportar de su lugar de origen a otro distinto y en ambos lugares tendrán la misma utilidad, ya que la utilidad del bien mueble no depende del lugar donde esté ubicado, sino de sus características que él tenga. Es decir, que si llevo la computadora de aquí a alguna otra oficina va a tener la misma utilidad. Y por último, voy a hablarles sobre los bienes de consumo. Los bienes de consumo son bienes finales, son el destino y objetivo de toda producción de bienes de las empresas. Aquellos bienes que se ofrecen al consumidor, es decir, al cliente. Estos bienes de consumo son los únicos que llegan hasta las familias y los demás consumidores. Las empresas que compran y tienen otros tipos de bienes económicos, hablando de los bienes capitales para su producción, que pueden ser maquinarias, herramientas, equipos, entre otras, y de bienes intermedios, que son materias primas y otros objetos que tienen en su almacén para transformarlos con su producción, como la madera para hacer muebles, piezas para ensamblar, etc. Los bienes de consumo que están todavía en posesión de las empresas suelen estar disponibles para su distribución y venta en sus almacenes o en las tiendas donde van a llegar hasta sus destinatarios finales, que somos los consumidores. De la siguiente diapositiva. Una pregunta antes de que continúes. El cacao, insisto yo en el cacao, que no le gusta mucho a Ángela, pero insisto yo con el cacao. ¿El cacao es un bien de consumo? Es un bien de consumo. Sí, profesor, porque lo podemos... Te pregunto, escucha bien la pregunta, ¿El cacao es un bien de consumo? Bien de consumo. Opino que sí, porque lo podemos adquirir sin ningún problema en alguna tienda, en los supermercados más que todo. Ajá, y tú irías a comprar cacao, ¿y qué harías con el cacao? ¿Tú lo comes así directamente, el cacao? Yo me lo como en la finca de mi abuelo, me lo como así nomás. Tiene un sabor bastante agradable. No sabía eso, yo pensaba que eso se había que transformarlo. O sea, la pepa del cacao es súper rica, es como que melosa, sí se puede comer. Bueno, la respuesta que yo esperaba era que dependía, pues. Por ejemplo, el cacao es un bien de consumo una vez que sufre transformaciones, pues se convierte, no sé, en polvo de chocolate o en tableta de chocolate. Pero ya va, escúchame, ya va, no estoy diciendo que tú no tengas razón, espérate. Pero, por ejemplo, si el cacao lo compra Chocunión, para Chocunión no es un bien de consumo, sino más bien una materia prima, es un producto intermedio que va a sufrir transformaciones para convertirse luego en un producto final o de consumo. O sea, eso bajo el enfoque economicista. Pero si usted dice que usted come cacao, entonces tengo que creer que el cacao es un bien de consumo. ¿Está bien? Sí, profesor, yo sí como cacao. Muy bien. ¿Cuántos más aquí comen cacao? Mi compañera Kately también come cacao. Kately también come cacao. Yo sí he probado, profesor, es rico. Paola también come cacao. Chaque también come cacao. Es riquísimo el cacao. Mire, regálenle cacao al profesor de objeto de derecho para que también coma. Y así el próximo semestre, cuando yo pregunte por el cacao, si es un bien de consumo, ya yo sé que sí es porque yo lo he comido. Pues. ¿Usted no ha comido esa fruta? Yo no he comido cacao, así directo no, yo como chocolate, pero no cacao directo, no he comido. Pues. Así que bueno, hace falta una esmeraldeña que le haga probar las delicias de Esmeralda, pues, profesor. Ya va, que eso me interesa. Ya va, Ángela, eso me interesó. Repite la cosa, que se me interesó el comentario. Que le hace falta su esmeraldeña, que le prepare, que le dé probar sus frutas exóticas. Lo que pasa es que a las esmeraldeñas no les gustan los venezolanos pelones. Yo estoy a la orden. Ve, doña Nancy, usted tiene su marido.
Sigamos con el cacao, pues. Adelante, Jean, continúa. Bueno, profesor, solamente voy a tocar esos 3 tipos de bienes, para mi compañera va a seguir, pero como conclusión podemos decir que tanto los bienes como servicios son productos que se han producido con la finalidad o con el objetivo de satisfacer una necesidad. Muy A bien. continuación, mi compañera. Muy bien, muy bien. Profesor, ¿me confirma si me escucha bien, por favor? Excelente. Ok. Bueno, por otra parte tenemos algunos bienes restantes también importantes dentro de la división en la que se encuentran estos. Inicialmente tenemos a bienes capitales y también a los bienes intermedios. Los bienes intermedios también son conocidos como bienes que sirven como materia prima para poder realizar un producto final o un bien de consumo. Estos se encargan de fabricar o están introducidos en la creación de un producto para el cual hace uso de un bien capital. Es decir, estos 2 tipos de bienes están bastante relacionados, porque los bienes capitales, por su parte, son aquellos que se emplean para producir también un producto final. A diferencia de los bienes intermedios, esto se refiere a herramientas y también para otros que son útiles para la elaboración del producto. Esto como puede tener como ejemplo, traía usted a causa lo que hablábamos del cacao. En este caso, el bien intermedio o la materia prima vendría siendo el cacao como la fruta o como el producto o materia prima, y como bien capital tendríamos que tener todo lo que tiene que ver con maquinaria que se use para la recolección del mismo y posteriormente poder convertirlo en chocolate o en manteca de cacao, que es otro producto que también se deriva de este, y llegar a ser posteriormente un bien de consumo. Entonces, esto en cuanto a los bienes capital e intermedio. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Finalmente tenemos varios ejemplos de lo que son bienes entre todas las categorías que existen, entre estos la comida que ofrece un restaurante, que sería un bien de consumo, un teléfono celular que puede ser un bien mueble porque se puede movilizar de un lugar a otro, también es tangible a la vez. Tenemos un electrodoméstico también. Tenemos finalmente vehículos que pueden ser los automóviles o motocicletas, y un bien inmueble que vendría siendo una casa o un departamento, que era lo que mencionaban en un principio mis compañeros. Entonces, en cuanto a una conclusión con esta temática, podemos tener que pues los bienes como tal sirven para el uso, goce y usufructo que tengan las personas respecto o sobre una cosa, o en este caso un bien específicamente, y pues que estos tienen ciertas divisiones que nos ayudan a categorizar a cada uno de ellos. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, en todo caso, agregar allí a esta clasificación de los bienes que ustedes han presentado, agregar y exhortarlos, ¿no? Y sugerirle que no dejen pasar de vista la clasificación que hemos visto anteriormente, que nos los clasifica en bienes corporales e incorporales, bienes muebles e inmuebles, bienes fungibles y no fungibles, bienes genéricos y específicos, bienes principales y accesorios, bienes singulares y universales, bienes divisibles e indivisibles, bienes presentes y futuros, bienes comerciales y no comerciales, bienes públicos y privados. O sea, esa clasificación es bueno que la revisen, la lean, busquen las características de cada una de esas divisiones para que a los efectos de un examen no tengan ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? Adicionalmente lo que ya hemos presentado ahorita. Y recalcarle pues que estamos entonces en las clases de bienes desde el punto de vista de la doctrina y desde el punto de vista de otras clasificaciones de bienes. Ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la clasificación de los bienes, pero con base en el Código Civil. Ya va, tengo una mano levantada. Ángela, dígame.
Sí, le quería decir que si nos permite tenemos un Kahoot para que los compañeros jueguen. Muy bien, muy bien. Chakia también tiene la mano levantada. Sí, profesor, pero mi pregunta ya iba un poquito alejada del tema y era respecto de los exámenes parciales y ya son las semanas que vienen, porque no tengo claridad en eso. Sí, yo tengo que fijar la fecha. Yo no sé si será la semana que viene o en la semana 6. Lo más probable, nosotros tenemos 2 días a la semana. El examen tendría que ser o este miércoles de la próxima semana o el próximo miércoles para dividirlos en 2 grupos y que primero presente un grupo y luego presente el otro grupo. Ah, ok, profesor. Entonces igual usted queda de avisar. Claro, el lunes ya yo les tengo que concretar si el examen va a ser miércoles, el miércoles que sería ¿qué? 20, 22, 23, 24 o el otro miércoles cuando estemos en la semana del 2, creo que sería 2 de diciembre, por ahí ya, o 28, perdón, de noviembre. Profesor, pero eso con respecto a su materia y... Esa es la mía. Pero ¿ya los exámenes son de todas las materias presenciales o solo las suyas? La resolución dice de todas las materias. O sea, cada profesor debe decirles en qué momento les va a aplicar su examen presencial. Ya. Son todas las materias. Muy bien. ¿Alguien más? Otra pregunta, creo que alguien más tiene la mano levantada ahí, no sé si es Bruno. Ajá, Bruno. Sí, profesor, una pregunta. ¿Existe alguna novedad o se ha enterado de algo nuevo sobre la presencialidad? Bueno, sí, hoy obtuve una información nueva, que aparentemente, ojo con lo que estoy diciendo, aparentemente Derecho no la han convocado todavía a clases presenciales porque nuestros niveles están promediando casi los 30 alumnos. Entonces se hace más difícil el manejo de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, yo he solicitado una reconsideración y he pedido que por lo menos se nos permita volver a la presencialidad de forma inmediata, lo más pronto posible, al tercer nivel, es decir, a ustedes. Porque ustedes básicamente no están pasando ahorita de 18 alumnos en el tercer nivel. Andan por ahí 16, 17. Entonces, sí estoy pidiendo que por lo menos ustedes sí se incorporen a la brevedad a clases presenciales. Dado que en los otros niveles, por lo menos segundo nivel pasa de 30 por los que quedaron rezagados por materias que perdieron, etcétera, andan por encima de los 30. Y el primero está casi en 30, pues. Entonces se hace más complejo el manejo allí. Pero sí estoy pidiendo que a ustedes sí les permitan volver a la presencialidad lo más pronto posible. Y que hay un tema también de dotación de las aulas, pues están en ese proceso de dotación de aulas con los equipos necesarios para las clases y están en ese proceso todavía. Pero prepárense para la presencialidad. Bueno, Ángela, adelante. Soy presenciales, yo no sé qué va a hacer con mi frutimanía. Profesor, ya lo empiezo. Bueno, solo hay 5 compañeros. permítame responderle a Mildred. Mildred, lo que usted tiene que hacer con Frutamanía es buscarse, no sé, un socio, un aliado, un empleado y ponerlo a que le atienda el negocio mientras usted viene aquí a las clases. Pues después que usted deje sus clases se va para Frutimanía porque las clases no son de 8 de la mañana a 10 y de lunes a domingo. Sí, eso iba a preguntar. Las clases por lo general son en la mañana, ¿verdad? Claro, claro. Ya, pues ahí sí ya. Es el mismo horario, ¿no? Claro. Ponga ahí búsquese una persona que le ayude y le atienda el negocio en las mañanas, pues. Y ahí me toca vender otras cosas por fuera para poder solucionar mis problemas. Bueno, a veces los negocios no empiezan a dar utilidad en la primera de cambio, Mildred. No hay ningún negocio legal que usted lo inicie y enseguida empiece a darle rendimiento o utilidades. El primer año, los primeros 2 años es duro,
Hasta que usted Sí. haga realmente una clientela, tenga una gente que realmente vaya con frecuencia, tenga variedad de productos, etc. Y siempre es bueno tener opciones, pues en el plan B, siempre es bueno tener otras opciones. Sí, estoy vendiendo torta, no desea. El profesor Alex me compró para mañana. Lo que pasa es que yo soy diabético, Ah, pero regálele a una chica. pero es que no tengo chicas a quien regalarle. No. Ajá, hay 6 estudiantes nada más registrados. ¿Qué pasó con el resto? Voy a pasar la lista para ver un momentico cómo está esta situación, pues yo creo que me están jugando kikiriwiki más de uno. Voy a pasar la lista, ya va. Aquí hay gente que no sé qué está pasando. Registro de asistencia. Objeto del derecho, miércoles. Ok, Hilary Azuero. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Hilary, ¿tú no viniste a clase el miércoles 10? No, profesor, sí asistí. Ah, lo que pasa es que tú no salías porque no te habías inscrito. Tengo que ponerte esas asistencias. Ah, Ya va. sí, profesor. Ajá. Sí, ya va. Déjame entonces. Profesor, disculpa que lo interrumpa. Dígame. Ya ahorita en este juego de Kahoot, que la persona que queda en primer lugar, a esa persona obséquiale la torta, que yo se la voy a dejar a la casa. ¿Y quién la va a pagar? Usted. Ah, ok. Dale, pues va. Ya está bien. Dale. Todo sea por ayudarte en tu negocio. Profesor, pero regala los 3 primeros lugares, pues usted No, también. en lugar. Déjenme pasar la lista, ya va. No me hablen en el tiro que no me dejan pasar la lista. Ya va. Ajá. Catelicagua. Presente, buenos días. Ok. Chasquia Castro. Presente, profesor. Ok. Carlos Ceballos. Me dijo que estaba sacando la cédula, espero que sea cierto. Nancy Ceballos. Presente, profesor. Ajá. Karen García. Presente, profesor. Paola Iquiaga. Presente, profesor. Giovanna Maroto. Presente, profesor. Buenos días. Mildred Mejía. Presente. Álvaro Mora. Presente, doctor. Usted no estaba aquí, Mora. John Ortega. Estoy aquí, doctor. Presente. John Ortega. Valesca Ortiz. Presente, profesor. Ok. Ángela Portocarrero. Jean Presente, profesor. Recalde. Presente, profesor. Yudeisi Solís. Presente, profesor. Ajá, Yudeisi, pasa con usted lo mismo. Usted no estaba inscrita todavía, ¿no? Sí, profesor, pero yo entro a todas mis clases. Ah, pero te tengo inasistente en todas. Yo en todas mis clases he entrado. Bueno, déjame ponerte la asistencia, pero estabas inasistente en todas. Ok. Ya va. Muy bien. Bruno. Presente, profesor. Ok. Muy bien. Me faltó entonces solamente, está faltando John Ortega. John Ortega. Bueno, está inasistente entonces John Ortega. Ok, entonces bueno, vamos a, antes de empezar el juego, vamos a aclarar una cosa. Ok. Al que gane, se va a ganar la torta que debe ir a retirar, o no sé, o Frutimanía se le irá a llevar a su hogar. Ah, pero ya va, pero ¿de qué tamaño es la torta, Mildred? ¿De qué tamaño es la torta? Ya, es una porción
que el valor es de 2.50, se llama Red Velvet. Ok, entonces tome nota que ese es el premio que va a reclamar. Una porción de la torta que se llama ¿cómo? Red Velvet. Ajá, ¿que cuesta cuánto? 2.50. 2,50. Ok, entonces vamos a utilizar ese ejemplo para hablar de derecho real y derecho personal. Por supuesto que a lo mejor los tiempos no se van a dar simultáneamente. A lo mejor el estudiante vaya a buscar su torta, ¿verdad? Y yo aún no la he pagado. ¿Correcto? Ah, Mildred. Mildred. Y ahí, dígame. Ajá, el ejemplo. El estudiante gana ahorita, se va inmediatamente a buscar su torta y yo Pero no la usted he no ha pagado. pagado. Y yo no la he pagado. Ajá. Explíqueme ahí cómo está ahí el derecho real y el derecho personal. Ya, el personal es ¿Cómo que... explicaría esos dos conceptos? Ya, el real es que se hizo un trato y el personal es que no me ha pagado. Ajá, pero ¿cómo sería el real? ¿Qué pasaría? El estudiante que gane tiene que ir a buscar su torta y usted tiene que entregársela. Sí. Para que se haga propietario de su torta. Sí. Ajá, y luego, ¿dónde está el derecho personal? De que el trato ha sido con usted. Ajá, y que usted tiene que exigirme a mí el pago, ¿correcto? Sí. Muy bien, ok. Entonces estamos todos en sintonía, ¿no? Una porción de torta que debe retirar o la debe enviar Frutimanía al domicilio del ganador. Torta valorada en 2.50. Torta valorada en 2.50. Por eso es que es un bien, pues se puede valorar en términos monetarios. Y que yo voy a pagar en su momento. Muy bien. Ok, entonces apenas hay 6 participantes, más nadie quiere participar. Tengo un poco de manos levantadas. Tengo la mano de Jan Ricardo. Disculpe que Profesores que no entran podemos participar los del grupo. Ah, no, los del grupo no. Los del grupo no. Eso no se vale. Llevan ventaja. Profesores que mis compañeros... Bueno, vamos a hacer una cosa. La porción de torta la vamos a picar en dos. La porción de torta la dividimos en dos. Una porción se la lleva el grupo que está haciendo el Kahoot y la otra porción el ganador del Kahoot. Profesor, por eso compro una torta entera, mejor nos reparte a todos. ¿Y cuántos integrantes son del grupo? Claro, ahí sí está elegante. Somos 6. Como 4. Ay, ¿cuánto 4 nomás. cuesta la torta entera? ¿Cuánto cuesta la torta entera? Eso, así, profesor, así. Capaz que no tiene. Ya. ¿Cuánto cuesta la Profesor, torta cómprele los entera? 6 pedazos. A $15 los 6 pedazos. $15. No, Los pues 6 pedazos. está muy caro, pues, bro. Mejor, profesor, tiene que ir a otro negocio. En Yuxa se consiguen tortas de $6. Sí, bro. ¿Ah? En Esa Yuxa torta es más cara por los ingredientes, pero yo le estoy diciendo que le dé a los 6 integrantes. Mildred, no ayudes, por favor. No, Profesor, no. Profe, no le compre, no le compre. No le compre mejor, profe, no le compre. Me quedo con la porción para el ganador, pues una porción para el ganador y ya. Entonces participan nada más los que no tienen equipo. Dale. Profesor, somos su primera promoción. Un gasto no le hace daño. Ya voy a empezar el juego, ¿no? Ajá, pero la pago el último de noviembre. Profesor, así no gane, me la regala por mi cumpleaños de mañana. Mildred, la pago el último, Mildred, el último de noviembre. Ya, profesor, tranquilo, que usted no se me va a ir por 2,50. No, digo la torta, ahora te voy a comprar la Ya, torta. por eso. Profe, pero ahí tiene que mandar un pedazo a cada uno. Con la torta completa tiene que un pedazo a cada uno. Claro, ahí ya sería para todo el Para que venga a dejarla aquí a la casa. Pues. Bueno, resumo, concluyo. Se ha comprado una torta que será distribuida entre todo el grupo. Ustedes verán cómo se la distribuyen. Listo, vamos a arrancar con el juego, pues. Adelante. Lista.
Ay, Dios mío. Ay, es que no se ve, en mi teléfono no se puede ver la pregunta. ¿A qué hace referencia el término bien? ¿A qué hace referencia el término bien? Ay, ya. Va ganando P3. ¿Quién es PJ? Perdón. Leo la pregunta. Las acepciones generales son el conjunto de riquezas o propiedades pertenecientes a una persona o grupo. Las acepciones generales son el conjunto de riquezas o propiedades pertenecientes a una persona o grupo. ¿Eso es verdad o falso? Va ganando Bruno. Profe, lea, por favor, las preguntas. Bruno, tú vives muy lejos. ¿En qué consisten los bienes? ¿En qué consisten los bienes? Para que acabes me la tienes que enviar la torta. Una costeña va a pasar por ahí. Una característica de los bienes es la utilidad. Una característica de los bienes es la utilidad. ¿Verdadero o falso? Los bienes que se utilizan como materia prima en procesos productivos son. Los bienes que se utilizan como materia prima en procesos productivos son. Gracias por la torta, nos vemos. Adiós. Ah, fallé. ¿Quién es el primero? El primero voy a llevar la torta. Pero para que me la pregunte todo. Ya se puede ver quién. No, no le tiene que darle a siguiente para que nos dé el score. Ajá, pero la torta no es para el ganador, la torta es para que la distribuyan entre todos. Se van a matar por eso. Gracias por la aclaración. La tarta es para el día del examen. ¿Eh? Sigamos. ¿Y quién te ganó? Viene el podio, ya va. Tercer lugar PJ, segundo lugar Bruno y primer lugar Chamira. ¿Quién es Chamira? Natalie, profesor. Pero a ver, ¿cuáles eran los integrantes del grupo? ¿Cuáles eran los integrantes del grupo? Profe, eso está como que arreglado. La sala Sí, 4 profe, está arreglado. No hay ningún arreglado porque me equivoqué en la primera. Me equivoqué No, en la porque está el primera. cumpleaños. ¿Quién es Chamira? ¿Quién es Chamira? Natalie, Doble profesor. Yo en la primera me equivoqué. Si me hubiera pasado los repuntes, hubiera hecho todas buenas. Mentira. Muy bien. Ok. Bueno, muy bien, chévere. Vamos a continuar. Ahora, como les decía, vamos a entrar en el análisis del libro 2 de manera específica. Vamos a entrar en el análisis de los artículos 583
del artículo 583 al 598, 583 al 598 y luego del 604 al 621. 604 al 621. Vamos a empezar con la sala 1, que me dijo Carlos Ceballos que esa sala venía preparada para dictar cátedra en esos artículos. Los integrantes de esa sala son Carlos Ceballos, John Ortega, Mildred Mejía y Paola Intriago. Profesor, usted no le haga caso a Carlos. No, Carlos me dijo, profesor, la sala 1 está preparada que vamos a dictar cátedra. Usted no le haga caso, mire lo que él ni está aquí y ni siquiera me dijo que no iba a estar aquí. Bueno, él me escribió, mío, que estaba sacando la cédula. O sea, yo sí hice la infografía con los artículos que me aparecieron como... No, Frutilla, no. Álvaro, ¿estás levantando la mano? Álvaro. Ok. Ajá, entonces, ¿qué pasa con Paola, Mildred y John? John me dijo que tampoco iba a entrar a la clase, que no podía porque hubo un accidente en su trabajo, algo así, que le avise a usted. No sabía que Carlos no iba a estar aquí y nos organizamos para que Carlos explique. Y yo hice la infografía con los artículos que me parecieron como que los más interesantes o los que más me llamaron la atención, pero no está él, no sabía que no iba a estar él. Bueno, entonces citación. Próximo lunes, ¿qué fecha es el lunes? 19, 20, 22, ¿verdad? El 22/11 del 2021 a las 12 del mediodía. Esa sala tendrá que hacer su presentación. Vamos a la sala 2. Sala 2. Álvaro, Bruno, Karen y Noelis. Sala 2. Ya, profesor, un segundo, que la compañera comparte pantalla. Adelante. Vamos a escuchar nada más a la sala 2 porque necesito desconectarme antes de la 1. Escuchamos a la sala 2 y entonces la sala 1, 3 y 4 quedan para el lunes. La 1, la 3 y la 4 para el lunes. Vamos a escuchar ahora solo a la sala 2. Catherine está gozando un pullero. Catherine se ríe y se ríe. ¿De qué se ríe Catherine, por favor? ¿De qué te ríes? Yo soy feliz. Nada más. Ya, ahora sí. Disculpe que hay una huella, un segundito. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, compañeros, profesor presente. Mi nombre es Bruno Vera. Esta es la sala 2. Vamos a hablar sobre las clases de bienes, pero relacionándonos sobre el Código Civil. Los integrantes son Pamela García, Álvaro Mora, Noelis Solís y, como ya dije, mi persona Bruno Vera. A método de introducción, quiero decir que vamos a hablar sobre los bienes, como lo hemos venido hablando con otros grupos, otros compañeros ya han explicado, sobre bienes muebles, inmuebles, los bienes nacionales, etc. Pero enfocándonos más en cómo lo estipula el Código Civil, de tal manera que voy a leerlos y analizarlos más un ejemplo en la mayoría de ellos. Si se está compartiendo bien, compañera, veo que se... Ya. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya, ahora sí. Las clases de bienes. Antes que todo, para iniciar con los artículos, hay que dar una pequeña definición. Los bienes son todos los inmuebles, los muebles o los derechos que puedan ser valorados económicamente y que casi siempre
tienen un dueño o alguien a quien les pertenece, un poseedor. También un bien es todo existente que puede ser perceptible o no por los sentidos, o sea, que sea tangible, que podamos tocarlos, que podamos verlos. De ahí también que los derechos puedan ser bienes. Que esta parte de aquí mi compañero la va a explicar más adelante. Yo me voy a enfocar más entre los muebles y los inmuebles. Ahora sí, cambia de diapositiva, por favor. Ya, tenemos aquí los artículos. Comenzando con el artículo 583, que dice que los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen cuerpo o que no tienen cuerpo. Los corporales tienen que ser una cosa real, algo que puede ser percibido por los sentidos, como por ejemplo una casa, un libro, un reloj, algo que podamos tocar, que podamos ver. Incorporales son las que consisten en meros derechos, es decir, que no ocupan un espacio físico alguno, pero aún así están ahí, como por ejemplo puede ser los créditos. ¿Ya? Me voy a enfocar más sobre las cosas corporeales, como nos dice que en el artículo 584, que dice, las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Los muebles son aquellos que podemos transportar de un lugar a otro. Puede ser, como lo digo, un libro, un mouse, un teclado, cosas así que tengamos alrededor, podríamos ver que existen. Sean moviéndose por sí mismas, como los animales que solo se mueven por una fuerza externa, o puede ser, o como las cosas inanimadas. ¿Ya? En el 586 nos dice sobre los inmuebles, que pueden ser las fincas, los terrenos, los bienes raíces, que son cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro, como también otros ejemplos son las tierras, los árboles, los parques, edificios, etc. En el artículo 587 nos da una especificación un poco más sobre, por ejemplo, las plantas, que son bienes inmuebles mientras estén adheridas por sus raíces al suelo, a menos que éstas estén en macetas o en cajones o lugares donde podemos transportarlas. Ahí ya dejan de ser inmuebles, sino que son bienes muebles. En el 588 nos dice que existen bienes inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean. Son cosas que por su destino, por su rol, son inmuebles, pero técnicamente no lo son. No me estoy explicando bien. Le pongo un ejemplo. Tenemos las cañerías, las tuberías de las calles, ¿ya? Podemos desarmar esas tuberías, esas cañerías, y transportarlas de un lado a otro para darle otro uso. Pero mientras estén ahí quietas con su rol, que sería transportar agua para los ciudadanos, es un bien inmueble, mientras esté ahí quieto. Pero por su naturaleza es algo que se puede mover. Otro ejemplo puede ser las losas de un pavimento. Por ejemplo, se aplica el mismo caso de los tubos. Están ahí, son inmuebles, pero se pueden transportar básicamente. En el 589 nos habla sobre los productos inmuebles, los productos de los inmuebles y los accesorios a ellos, como las hierbas de un campo, la madera o los frutos de los árboles, son muebles, aunque antes de su separación, porque por el efecto de construir un derecho sobre dichos productos o cosas en favor de otra persona que el dueño. En el 590 hablamos sobre las cosas de comodidad o los adornos que se clavan o se fijan en las paredes de las casas, que se pueden remover fácilmente sin tener que dañar las paredes de la casa, que puede ser daño moral. Se llama detrimento, se lo menciona en el código civil. Dice, el detrimento es el daño moral o material en contra de los intereses de alguien. Por ejemplo, ¿qué clase de adornos podríamos hablar? Alguna estantería en alguna casa que se quiera vender. Podríamos separar la estantería, pero si esta estantería hace un daño material a la casa, ahí es cuando existe el problema. Puede ser también estufas, espejos, cuadros, tapicerías. A todos esos se le llaman muebles. Los podríamos separar mientras no hagan una clase de daño. En el 591 hablamos sobre las cosas que, por ser accesorias a bienes raíces, son inmuebles, a pesar de que exista una separación temporal. Por ejemplo, o las losas o las piedras que se desencajan de un lugar a otro, técnicamente son inmuebles. Las podemos separar de un lugar a otro para moverlas porque va a haber alguna construcción o alguna renovación, pero siguen siendo inmuebles. Pero tienen que tener la intención de que volverán a su mismo estado donde estaban. Es decir, separar la losa, trabajar y volver a dejar tal y como como estaba. Eso sigue contando como inmueble. En el 592 hablamos cuando por la ley o el hombre se usa la expresión de bienes inmuebles.
Sin otra calificación se comprenderá a todo lo que se entiende como por muebles, es decir, lo que hablé en el 585, que habla sobre los bienes inmuebles, que son aquellos que se pueden transportar, que sean moviéndose por sí mismas, como los animales, etc. En el 593 habla sobre las cosas muebles que se dividen en dos partes, las fungibles y las no fungibles. Las fungibles son aquellas que no se pueden hacer del uso conveniente de su naturaleza sin que sean destruidas. Un ejemplo claro que tenemos en el día a día puede ser los zapatos. Sí, podemos comprar los zapatos, los podemos utilizar, pero es fungible. ¿Por qué? Porque entre más tiempo los pasemos utilizando, mientras más pasa los años que los vayamos utilizando, se van deteriorando, porque es el material del que están hechos. Hasta ahora no se ha descubierto una manera en que los zapatos sean infinitos y nunca se deterioren. Y además de esto son reemplazables. Hasta aquí mi intervención con respecto a los bienes inmuebles. A continuación mi compañero Álvaro les va a dar una mayor introducción sobre los bienes nacionales. Muchas gracias. Ok, Bruno, antes de darle el paso a tu compañero Álvaro, una pregunta. Sí. ¿Cómo clasifica el Código Civil ecuatoriano a los bienes? Por muebles e inmuebles. O sea, en cosas corporeales e incorporeales. Eso es. La respuesta es en bienes corporales e incorporales. Esa es la respuesta clave. ¿Cómo clasifican los bienes del Código Civil ecuatoriano? En cosas corporales o en bienes corporales y bienes incorporales. Muy bien. Otra pregunta, por ejemplo, para ti. Los bienes corporales, ¿cómo se clasifican en el Código Civil ecuatoriano? Los bienes corporales. Como muebles e inmuebles. Muy bien, como muebles e inmuebles. Muy bien. Ahí vamos todos estamos claritos allí. Primero, el código nos dice que hay bienes corporales e incorporales. Luego los bienes corporales nos los divide en muebles e inmuebles. Y luego los muebles nos dice, por ejemplo, que hay muebles por anticipación, hay muebles incorporados a un inmueble, hay muebles fungibles y muebles no fungibles. Entonces, en el examen yo voy a preguntar, ¿qué se entiende por bienes muebles fungibles? ¿Qué se entiende por bienes muebles no fungibles? ¿Qué se entiende por muebles adquiridos, pues, o muebles por anticipación y, perdón, ¿qué se entiende por muebles por anticipación y qué se entiende por muebles incorporados a un inmueble? Y por el otro lado les voy a preguntar, ¿cómo se clasifican los bienes inmuebles? Están aquellos que por su naturaleza pueden ser también muebles, pero son clasificados como inmuebles. También están los que están por accesorios, los que están en una casa, por ejemplo, no los podríamos mover porque existen daño material. Les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué son inmuebles por adherencia? ¿Qué son inmuebles por adherencia o adherencia? ¿Qué son inmuebles por destinación? O sea, yo no les voy a preguntar el número del artículo ni qué dice un artículo tal o cual, pero sí les voy a preguntar por el concepto. Entonces, pendiente de eso, vamos a darle paso a la siguiente persona, que entonces va desde los bienes nacionales, que van desde el artículo 604 al 621, bienes nacionales. Bueno, les voy a presentar sobre los bienes nacionales. Al hablar de bienes nacionales nos referimos a aquellos producidos en propiedad de una comunidad de habitantes o del territorio nacional. En mis propias palabras, los bienes nacionales suelen corresponder al territorio nacional o al Estado. Se dice que los bienes nacionales corresponden como bienes de titularidad pública, es decir, que es un bien público. Este bien público es de consumo indivisible, o sea que no puede ser dividido. Y este no puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad. Por lo general está a cargo del Estado. Siguiente diapositiva.
En el artículo 64 nos dice que se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a toda nación, exactamente lo que les estaba explicando previamente. En el artículo 605 nos dice que se considera, que son bienes del Estado. Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. Es decir, que se considera bien a todo lo que está dentro de los límites territoriales. Obviamente que si no tiene un titular, un dueño. El artículo 106 nos dice que los zócalos submarinos también serán parte del Estado. Y en el artículo 607 nos dice que el Estado es dueño de todas las minas y de los yacimientos. Siguiente diapositiva. En el artículo 608 nos dice que los puentes y los caminos construidos a expensas de personas particulares no son bienes nacionales. Podría ser, hablando de personas particulares de alguna empresa que construyen algún puente o algún camino. En el 609 nos dice que el mar adyacente hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde los puntos más salientes de la costa continental ecuatoriana, ese es considerado un mar territorial y de dominio nacional. Esto quiere decir que desde la orilla de la playa, yo que sé, de Las Palmas, 200 millas marinas para adentro, es decir, 370 kilómetros, es considerado mar territorial y esto es considerado de dominio nacional. Igualmente, un ejemplo extra, desde la orilla de la playa hasta 200 metros en dirección a la sociedad, se le podría decir, es considerado también de dominio nacional. Esto es un artículo que yo he visto que en las playas de Ecuador no se respeta porque muchas construcciones o muchas estructuras están construidas dentro de las 200 millas marinas. En el artículo 610 nos dice que es igualmente del dominio nacional el espacio aéreo correspondiente al territorio del Estado, es decir, nuestro cielo, lo que vincula a todo el Estado ecuatoriano. El artículo 611 se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan. Siguiente diapositiva, por favor. En todo este capítulo nos habla exactamente del bien nacional y del territorio del Estado. En esta lámina nos explica de los ríos que corren por causas naturales, es decir, los lagos naturales. Estos son considerados un bien nacional y es de uso público. Ahora, que alrededor de los lagos o lagunas como que se construyan empresas particulares, no tiene nada que ver, pero la laguna es considerado un bien nacional. También nos dice que pertenecerán al Estado las nuevas islas que se formen en el mar territorial, haciendo una referencia a las Islas Galápagos. Nos dice que el uso y goce para el tránsito, riego, navegación y cualquier otro objetos lícitos corresponden a los particulares en las calles, plazas y puentes y caminos públicos. También nos dice que nadie podrá construir sin permiso especial de autoridad competente alguna obra sobre las calles. El hecho de que esto sea considerado un bien nacional también deberá tener una respuesta hacia el Estado en caso de que de querer tener un permiso especial para poder construir algo.
También nos dicen los edificios que se construyan a los costados de las calles o plazas, se observarán las ordenanzas y reglamentos municipales. Obviamente cualquier construcción será legalizada por medio del municipio, el municipio, el GAD, en el que esté situada la construcción. La siguiente diapositiva. En el artículo 618 nos dice que las obras que se construyen en sitios de propiedad nacional no tienen particulares que han obtenido este permiso. Nos dice que no se podrán sacar canales de los ríos por ningún objeto industrial o doméstico. Las naves nacionales o extranjeras no podrán tocar ni acercarse a ningún paraje de playa, es decir que algún barco mercantil vaya a anclar en la playa de Las Palmas, es totalmente ilegal. Estos deberán llegar al puerto de Esmeraldas. No obstante, lo prevenido en este título, como les expliqué, en este capítulo de los bienes nacionales nos explica de una manera específica qué corresponde al territorio nacional, qué corresponde al Estado, y en caso de hacer uso de ese territorio, cuáles son como los pasos para hacerlo de una manera legal. Eso es todo y espero que hayan entendido y muchas gracias. Sí, confirmo lo que comenta Álvaro. Esta parte de los bienes nacionales, lo que hace el código es señalar pues quiénes son los bienes nacionales, cómo puede ser su uso, cómo puede ser su regulación, hasta dónde hay limitaciones o prohibiciones con respecto al manejo de ellos. Bueno, jóvenes, como les dije entonces, me voy a desconectar. Queda pendiente entonces la sala 1, la sala 3 y la sala 4, para que entonces el día lunes demos por terminado el asunto de los bienes y de los bienes nacionales. Voy a aprovechar simplemente unos minuticos adicionales para hacer un comentario de una actividad que se ha estado promocionando y que, bueno, de alguna manera se ha dejado para que ustedes de manera creativa decidan. O dos asunticos en primer lugar. La coordinación de la carrera tiene programado, está planificando la realización de las llamadas cenas navideñas para este mes de diciembre. Y para el mes de febrero, una convivencia integracionista o de integración para celebrar el Día del Abogado, que sería el 20 de febrero del año 2022. En la convivencia sería entre los 3 niveles, o sea, los 3 niveles conjuntamente estaríamos en un sitio y allí pues haríamos actividades de tipo de integración. La cena navideña, la coordinación tiene como criterio que esta cena se haga por niveles. Es decir, el nivel 1 planifica su cena, el nivel 2 planifica su cena y el nivel 3 planifica su cena. ¿Por qué yo quiero? Bueno, no voy a usar la palabra quiero. ¿Por qué yo sugiero que sea así? Por el hecho de que es mejor grupos pequeños en la cena, porque supuestamente la cena es en un sitio cerrado, entonces los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero que sea por niveles la cena. ¿Por qué la integración sí sugiero que sea todo? Bueno, porque la idea es que nos integremos toda la carrera y eso lo vamos a hacer en un sitio abierto, ¿verdad? Puede ser, no sé, se me ocurren las instalaciones de la PUCE allá en Tonsupa, donde hay piscina, playa, caney, cosas de estas, donde la gente puede estar, mucha gente, y no están tan amontonados uno con otro. Ajá, con respecto a la cena, que es lo más rápido, que es lo que está más a la mano, digo que individual, por nivel, por la cantidad de personas. Son menos personas y la cosa se maneja mejor y para ponerse de acuerdo,
Yo no sé si el profesor Alex, como tutor de ustedes, les ha mencionado algo sobre esto o les ha dicho algo sobre esto. Yo lo manejo de la manera que ustedes planifiquen, ustedes determinan qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, dónde lo van a hacer y en función de eso cuánto hay que aportar. Además estoy sugiriendo para la cena los siguientes días. Estoy sugiriendo que primer nivel haga su cena el día 13, segundo nivel haga su cena el día 14 y tercer nivel haga su cena el día 15 de diciembre. ¿Por qué esos días? Y no son obligatorios, ustedes pueden tomar cualquier día de diciembre y lo hacen cualquier día de diciembre. Pero ¿por qué sugiero esos días? Porque yo a partir del 16 me voy a Venezuela y entonces no voy a estar, por supuesto, acá en Esmeralda. Si la hacen después del 16, yo no voy a poder participar y ahí me gustaría participar. Yo regreso el 4 de enero, el 3 de enero. Por eso entonces estoy sugiriendo esos 3 días. Ahora, si lo hacen antes del 11, del 10, el 9, el 8, el 7 de diciembre, por supuesto que yo estaría totalmente en disposición de participar. Pero si la van a hacer ¿Usted después... va a estar en las 3 cenas? Dime. Que si va a estar usted en las 3 cenas. Claro, yo voy a estar en la del primero, la del segundo y la del tercero. Primero porque soy coordinador, segundo porque le doy clase primero, segundo le doy clase segundo, tercero le doy clase tercero. Además soy el tutor de segundo. Entonces yo voy a estar en la 3 cenas. A menos que ustedes me veten, pues y digan, no queremos a William Guaira en nuestra cena. Ah, bueno, no voy, pues. No, si queremos, para que se siente con doña Nancy. Para que me siente con... Con doña Nancy. Ay, ¿por qué le van a echar ese carro a ella? Ella está a su orden, a su disposición. Sí, pero no hemos visto todavía los derechos de propiedad, ni el usufructo, ni la ocupación, ni los modos de adquirirla por la propiedad. No hemos visto nada de eso. Esperemos a llegar a esos temas. Bueno, entonces es lo que está planteado. El otro tema es las franelas, las camisetas, que yo le decía ya al otro nivel, que la universidad ya tiene algunas reglas que se deben tomar en cuenta para hacer las camisetas. Una de esas reglas es el logotipo de la universidad. Hay un logotipo de la universidad que es el que se debe usar, no se puede usar ningún otro logotipo, solo ese, que es el de la universidad. Y luego, ese logotipo iría aquí en el pecho. Luego nosotros podemos agregarle en la manga de la camiseta la palabra derecho, con algún logotipo que sí pueden escoger ustedes, con algún logotipo que ustedes escogerían. En la manga la palabra derecho y el logotipo que ustedes escojan. Luego el color a nivel internacional, a nivel mundial, el color de derecho es rojo, es el rojo, un rojo como este. Este es el color de derecho a nivel internacional. Pero si a ustedes no les gusta el rojo, bueno, ustedes escogen cualquier color para la camiseta. Por supuesto que no coincida con colores de otras carreras. Luego yo estaba planteando que, como no es fácil ponerse de acuerdo en estos menesteres, yo estaba planteando que primer nivel elabore una camiseta, que segundo nivel elabore una camiseta, que tercer nivel elabore una camiseta y luego vamos a un concurso de cuál de las 3 camisetas sería la que realmente responde más a los criterios de la carrera. Claro, me dicen que eso genera costo, porque entonces que van a hacer primero una franela, entonces después cuando se elija la otra, entonces tendrían que hacer otra. Bueno, asumiendo que eso puede generar un doble costo, porque tendrían que hacer al final 2 camisetas, la que va para el concurso y luego la que definitivamente gane. Pero bueno, también lo dejo para que ustedes decidan, A la cena no hay que ir en camiseta, a la cena se va con traje normal, pues, traje vestimenta normal, a la cena. La cena no es obligatoria, es para aquellos alumnos que quieran compartir en esa época navideña, que es época de paz, de alegría, de fraternidad. A los que quieran compartir, bueno, se anotan para la cena. A la convivencia, bueno, yo quisiera que fuese obligatorio para que todos participen, pero si alguien no quiere ir o no puede ir, no hay problema. En la convivencia sí tendríamos que tener las camisetas para la convivencia, para febrero.
Sin embargo, hay alumnos que dicen que se van a reincorporar a la presencialidad y que les gustaría venir con la camiseta de la universidad, o sea, de la carrera. Bueno, entonces para esos efectos sí hay que apurarse un poquito, sobre todo ustedes, que son los más cercanos a volver a presencialidad. Entonces, decidir una franela para que cuando vengan a clase, si quieren venir con su franela, vengan con su franela. Ajá, ¿quién me habla? Yo de hecho, Ajá, dígame. digo que nosotros cojamos nuestra camiseta y esa se haga para todos. No, no puede ser así. Tenemos que consensuar con segundo y primero. Si la de ustedes es más bonita y es la que gana, chévere. Pero eso lleva más tiempo, pues, profesor. ¿Cómo lleva más tiempo? Por eso, ustedes que están más, mira, ustedes que están más cercanos a la presencialidad, definan su franela y ya. Y ya. Estaría bien, profesor, el color rojo, con ustedes internacionales. Y empiezan a venir con su franela, empiezan a venir con su franela, lo que quieran. Y luego vamos observando qué hace segundo y qué hace primero. Bueno, entonces le dejo eso allí para que analicen, porque como le dije, me voy a desconectar. Y nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo lunes.